información, el gobierno ruso se muestra cauto. Un tema que analizamos de inmediato con un invitado en nuestros estudios en Caracas. Saludamos a José Antonio Ejido, doctor en Sociología de la Universidad de Marsella, escritor, articulista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, bienvenido a Telesur, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Yo quisiera comenzar este análisis, profesor, con los posibles escenarios. Lugansk y Donetsk dicen que son repúblicas independientes. Este mismo lunes, Donetsk le pide a Rusia su anexión, su adhesión. El gobierno ruso se muestra cauto. ¿Qué puede pasar en un posible escenario que Rusia no lo acepte? Mira, lo primero que hay que decir que es en el territorio ucraniano en este momento las únicas autoridades legitimadas por el pueblo y democráticas son las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Las autoridades de la Junta de Kiev nacen de un golpe de Estado fascista apoyado por Washington, son totalmente legítimas y buscan legitimarse mediante unas elecciones presidenciales. Escenarios posibles. Mire, se han proclamado no dos repúblicas, o la intención de convertirse en repúblicas populares eran 4 repúblicas. Una, la de Odessa, la de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. ¿Que decidieron postergarlo? Que decidieron efectivamente postergarlo. La de Lugansk y la de Donetsk, que no aceptaron la recomendación que les hizo el presidente Putin, evidenciando que ellos no son ni subordinados ni agentes del gobierno ruso, como lo planteaba la Junta Fascista de Kiev. Bien, ya las únicas autoridades legítimas, insisto, se han proclamado como repúblicas populares, pero el proyecto es que se produzca el referéndum en las otras 2 repúblicas populares. La situación no es fácil porque hay que recordar que el día 2 de mayo se ha producido un crimen demencial cuya responsabilidad es de la Junta de Kiev. Han sido asesinadas ya no 40 personas en Odessa, sino 116 personas. Las últimas informaciones que provienen de un diputado de la Asamblea Legislativa de Odessa, difundidas por Russia Today, señalan que los desaparecidos han sido asesinados. Por lo tanto, son 116 muertos. Usted imagínese cualquier gobierno del mundo que sea responsable de haber abrazado y de haber asesinado a 116 personas, pero eso buscaba una finalidad política, es frenar el referéndum en Odessa, destruir en la cuna la República Popular de Odessa, también hacer lo mismo en Kharkov y con eso evitar la proclamación de una federación de repúblicas populares que ya tiene un nombre, se llama Novorossiya, la nueva Rusia, que busca en realidad crear, ellos lo han dicho abiertamente, un cordón sanitario, es decir, abrir una línea de defensa frente a una dictadura fascista que se reivindica abiertamente de los neonazis, de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que tiene todo el apoyo de la Unión Europea y de Washington. Esa gente, fíjese, la Unión Europea ha declarado ilegítimas los referendos en los que ha participado la amplia mayoría del pueblo de la cuenca del Donbass, la zona, pero no ha condenado el golpe de Estado. No ha condenado y apoya las verdaderas autoridades ilegítimas, que son la Junta Fascista de Kiev. Entonces, ahí entramos en una situación muy peligrosa, porque la Junta de Kiev, que son en realidad agentes de los Estados Unidos, ese mismo periódico que usted mencionaba, Bild and Sonntag, señalaba la semana pasada que hay decenas de agentes de la CIA y del FBI en funciones de asesoría, es decir, en funciones de dirección militar de estas operaciones. La última noticia, 400 mercenarios de Blackwater, la Guardia Nacional formada por nazis de Pravi Sector y los militares ucranianos que no han querido desertar. Entonces ya no es una guerra civil, es una guerra de agresión de una junta ilegítima controlada por los Estados Unidos frente a un nuevo sujeto de derecho internacional, que son 2 repúblicas. Puede ocurrir que no sean aceptados en la Federación Rusa, entonces estaríamos en una situación que ya existe en el espacio soviético. Desde el año 92 hay una república que reivindica abiertamente el socialismo soviético, no reconocida por nadie, pero ampliamente existente, que es la República de Pridnestrovie, que está en torno al río Dnieper, entre Ucrania y Moldavia. Puede que entremos en una situación de hecho. Y en términos concretos, si se llega a presentar este escenario que usted plantea, ¿cómo van a vivir? ¿De dónde obtienen presupuesto? ¿Cómo obtienen todo lo que se necesita para conformar lo que significa vivir en medio de una sociedad y de una república? Mire,
Ucrania vive la destrucción de 20 años de restauración criminal del capitalismo, pero esas dos repúblicas y esas dos regiones que se han convertido en repúblicas populares son la zona más rica de Ucrania. Son las zonas minera, la zona industrial, la zona agrícola, donde se concentra el Producto Interno Bruto más importante de lo que fue una floreciente república industrial y agroindustrial. Ellos cuentan con la simpatía, con la solidaridad activa de lo que fue el segundo país más grande de la historia, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un gran movimiento en todos los territorios de lo que fue la Unión Soviética en solidaridad con sus hermanos, no de raza. Eso no es un problema ni de raza, ni de cultura, ni de etnia. Es un problema de principios políticos. Ellos no quieren vivir bajo la bota de los asesinos nazis que fueron derrotados por sus abuelos en 1945. Mire usted el temple, algo mucho más profundo. Mire el temple y la dignidad de esa población que en medio del terror, de la barbarie, de crímenes inauditos como el cometido en Mariupol, como el cometido en Odessa, han ido pacíficamente a votar, a firmar su voluntad democrática de ser libres, de ser independientes y de volver a restaurar la Unión Soviética, una Unión Soviética de nuevo tipo y de base popular. Eso es lo que desespera a Washington y a la Unión Europea. Y eso es, se lo pregunto, las razones por las que cada vez hay más presiones de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia. Así que, ¿hacia dónde veremos también ese escenario, profesor? Veremos más sanciones contra Rusia, pero ¿qué hará Rusia para defenderse? El gobierno de Putin tiene una presión importantísima de su pueblo y de la oposición comunista para que no deje sola a las repúblicas populares del este de Ucrania. Ahora se ha producido la incorporación de Crimea, que ya perteneció a la República Socialista Federativa de Rusia, y vamos a ver si Putin acepta la presión del pueblo ruso, pero del pueblo de Belarus, del pueblo de Moldavia, del pueblo de Letonia, del pueblo de Kazajstán, de los hermanos soviéticos, de todas las nacionalidades, para que esos pueblos, esos millones de ciudadanos ucranianos no sigan el destino de los abrasados de Odessa. Entonces hay una situación realmente peligrosa donde estamos realmente confiados en que los planes de los Estados Unidos van a fracasar. Ellos querían una Ucrania dentro de la OTAN para golpear a Rusia y hacer del Mar Negro un mar de la OTAN, y hemos visto que Crimea se incorpora a Rusia y los pueblos obreros, mineros de tradición soviética más firme de Ucrania han abierto una línea de defensa contra la Junta Fascista de Kiev. En este movimiento geopolítico, ¿cuál cree usted que va a ser el papel de China? Lo que ocurre es cuanta más presión contra Rusia, contra la Federación Rusa, cuanta más sanciones, más alianza hay entre China y Rusia, que se convierte en un bloque cada vez más aliado estratégicamente, estrechamente, para hacer frente a la arrogancia de los Estados Unidos. Hay otro tema que preocupa bastante con respecto a la ultraderecha en el viejo continente, en Europa. El próximo 25 de mayo hay elecciones europeas, elecciones parlamentarias. ¿Hacia dónde usted ve que va a derivar esta ultraderecha que, por ejemplo, está sentada en Kiev, pero también la vemos en España, pero la vemos también a nivel local en Francia? El capitalismo en crisis recurre históricamente a la guerra, al fascismo y al racismo. El capitalismo imperialista apoya a fuerzas tan supuestamente democráticas como los asesinos de Al-Qaeda en Siria. Todos sabemos que es una creación de los Estados Unidos para sembrar el terror en los pueblos árabes y musulmanes, apoya a los abiertamente nazis de Kiev y apoya a otras fuerzas fascistas en el mundo. Entonces entramos en una situación bien delicada, donde se está dilucidando la posibilidad de la democracia, de la vida pacífica, de las democracias, del propio género humano. Es muy significativo que han sido sancionados por los Estados Unidos los responsables de las juntas electorales de Lugansk y de Donetsk. Para los Estados Unidos, organizar elecciones democráticas es un crimen de terrorismo. Por lo tanto, los pueblos están llamados, como en el año 45, a derrotar al fascismo. Por último, profesor, ¿usted cree que veremos un enfrentamiento o una intervención militar en Ucrania? Ya se produce una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Se ha producido la visita del jefe nada menos que de la CIA, seguida del jefe del vicepresidente de los Estados Unidos. Y hemos visto un enfrentamiento sangriento con
decenas, centenares, tal vez miles de muertos. Y si el mundo, no solamente Rusia, China, el mundo no detiene la mano de los Estados Unidos, vamos a ver una guerra espantosa en Ucrania, como la vimos en el Cáucaso, como la vemos un poquito más abajo, que es Siria, cuya responsabilidad es fundamentalmente y únicamente de los Estados Unidos y de sus aliados. Pues ojalá que no se llegue a eso por el bien de la humanidad. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a usted, muchas gracias.